Hola, vamos a realizar un resumen sobre los sistemas de nivelación y los métodos de nivelación. Son dos cosas diferentes. Entonces, bajo los sistemas, ¿cierto? Tenemos que considerar, primero que nada, que una nivelación es un estudio respecto a un terreno con el propósito de que se logre nivelar o dejar de forma pareja este terreno, ¿cierto? Con el fin de construir algo o de edificar o algún propósito X. ¿Ya? Entonces, la nivelación me va a entregar la información necesaria para mi proceder, para mi decisión a tomar. En base a los sistemas, ¿cierto? Hay varios sistemas. El sistema más común cuando yo necesito tomar un nivel de algún objeto pequeño, ya sea desde una casa, el interior de una casa o un mueble, por ejemplo, voy a poder medir de la forma más sencilla, ¿cierto? Considerando de que el terreno en cuestión esté nivelado, considerando esta hoja está nivelada, lo que voy a hacer va a ser medir la distancia de ese punto, ¿cierto? De un lado, un costado, si me mide en este caso 6 centímetros, y acá también me mide 6, entonces quiere decir que está nivelado respecto de esta referencia, solo de esta, porque esta referencia puede estar chueca. Yo no tengo la certeza de eso, pero la voy a tener paralela a eso. ¿Ya? Y la forma más sencilla de poder nivelar con un aparato manual, ¿cierto? Que es la nivelación manual. Voy a centrar ese aparato ahí, que se llama burbuja, y me está acusando que en este lado está un poco más alto, ¿cierto? Puesto que está, en este lado está más alto, puesto que la burbuja se encuentra más inclinada hacia este lado. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Para nivelar, tendría que subir un poco, acomodar esto, ¿cierto? Ahí, entonces me queda que esto lo tengo que subir una pequeña parte, una pequeña fracción, con el objetivo de que esto me quede centrado. Esa es la nivelación manual. Luego tenemos otro, segundo de los sistemas de nivelación. Tenemos la nivelación geométrica, que la nivelación geométrica se realiza con un nivel de ingeniero, ¿cierto? Que es este aparato que ya lo hemos visto con anterioridad. Hemos visto los elementos y cómo instalarlos. Ahí podemos realizar las nivelaciones geométricas, y de esas es las que le hacemos mayor hincapié acá. Luego tenemos la nivelación trigonométrica, la cual me voy a basar en ejercicios de trigonometría para poder realizar, ¿cierto? Ya sea así, en esta forma, o al revés, puesto que aquí me provoca un ángulo recto, ¿cierto? Se va a proyectar cuando trabajamos con un taquímetro, específicamente con un taquímetro. Nosotros realizamos nivelación trigonométrica porque me va a entregar un ángulo que está ahí, ¿cierto? Y una distancia, ya sea inclinada o horizontal. Luego, otro de los sistemas que tenemos de nivelación, tenemos la nivelación barométrica, la cual trabaja directamente con unas ecosondas con el propósito de medir el fondo de una laguna o de un tranque de relaves. Por lo general es como más se ocupa. Esto trabaja con ecosondas, ¿cierto? Y estas ecosondas envía una señal hasta abajo para detectar la profundidad que tiene hasta donde está el aparato. Estos aparatos hoy en día, antiguamente eran botes, hoy en día ya son vehículos no tripulados. Algunos le podrían llamar dron, pero desde el concepto de dron, ¿cierto? Que dron viene de zumbido, no se aplicaría. Pero sí es un vehículo no tripulado, no es aéreo, puesto que anda en el agua, en líquidos, ¿ya? No solamente siempre en agua. Y para ir finalizando ya tendríamos la nivelación. Ya dimos la batimétrica. Ahora vamos a ver la nivelación fotogramétrica, con la cual nosotros ocupamos drones para poder hacer un mapeo de esto, ¿cierto? Aquí en estos casos ya se elimina el alarife y solamente queda el topógrafo con un control remoto y un tablet o un celular, ¿cierto? Y con este maneja a través de software el mapeo completo de esta zona, y a través de la estereoscopía logra las diferencias de alturas, y con eso puede obtener datos fidedignos al respecto de esta proporción de terreno. Y la última es la satelital, en la cual el topógrafo en cuestión ya no tiene un equipo óptico, ¿cierto? Más bien tiene un equipo GPS satelital, y se conecta a través de un equipo terrestre al satélite, y otro que lleva acá,
y con esto hace una triangulación y puede obtener datos de posicionamiento global en cualquier parte. Esos son los sistemas de nivelación. Sistemas de nivelación. Ahí finalizamos, ¿cierto? Entonces ya teníamos la manual con nivel. Manual. Después venía la geométrica con nivel de ingeniero, nivel óptico. La trigonométrica con taquímetro, que no tenemos un taquímetro a disposición y se ocupa con los ángulos rectos. Tenemos la barométrica, que es la que... batimétrica. Me equivoqué yo al decir. Batimétrica. Ocupa botes, ¿cierto? Con forma no tripulados hoy en día. Y la fotogramétrica, que ocupa los drones en el aire. Y la satelital, que a través de satélites obtengo esa información. Esos son sistemas. Ahora vamos a ver métodos, ¿ya? Muy diferente. Métodos de nivelación, sistema de nivelación, este se va y queda este. Métodos de nivelación, y vamos a ver los diferentes métodos, ¿cierto? Y estos van a depender de la forma en que yo aplico mi trabajo en terreno, ¿cierto? Entonces vamos primero, descubrimos que teníamos varias poligonales, que son las poligonales abiertas, como se ven esas de ahí, abiertas, en donde tengo un topógrafo y muchos puntos que tengo que tomar de la Larife. Si lo replicamos acá, una abierta sería, el topógrafo está acá con el instrumento, que en este caso puede ser un nivel, un taquímetro, y está tomando puntos ahí, ahí, ahí y ahí, 4 puntos. Vemos un caso similar, ¿cierto? O una abierta, también lineal, en la cual el topógrafo está tomando puntos ahí, acá, allá, acá y acá. Sigue tomando puntos de forma lineal. Y tenemos otro ejemplo de poligonal abierta, en la cual tenemos este ejemplo, ¿cierto? Y aquí, si lo vemos desde este punto de vista, los puntos estarían tomados, ¿cierto? Lo vamos a poner ahí para que se vea. Entonces, el primer punto estaría acá, el otro punto estaría acá, el tercero y el cuarto estaría ahí. Ahí tengo los 4 puntos. Y también hablamos de las poligonales cerradas. La gracia de las cerradas es que tienen que tener una compensación de ángulos, con lo cual su precisión aumenta. Entonces, tenemos un triángulo, ¿cierto? En donde el topógrafo puede estar ahí y tomamos ese punto, ¿cierto? Tomamos este punto y este punto. Y ahí tenemos los 3 puntos. Estas se compensan para aumentar la precisión, ¿cierto? Con fórmulas matemáticas según la cantidad de lados, que más adelante se las voy a dar. Y estas también tienen que tener todos los puntos, ya sea de abiertas o cerradas, tienen que tener una orientación al norte, la cual se va a medir con azimut, ¿ya? Entonces tenemos poligonales abiertas o cerradas. Tenemos que decir siempre si nuestro polígono o nuestra figura que voy a levantar va a ser abierto o cerrada. Ese es un punto 1. Luego, también tengo que definir si va a ser lineal o de superficie. ¿De qué va a depender si es lineal o de superficie? Va a depender netamente del trabajo en cuestión que yo necesite realizar. Ya, por ejemplo, si yo necesito tomar solamente la pendiente, porque uno trabaja por el encargo que le pide al topógrafo, la pendiente de este terreno, ¿cierto? Que sería la inclinación que tiene ese terreno, así la angulación, o sea, no la angulación, sino que la inclinación, ¿ya? Necesitaría una nivelación geométrica lineal. ¿Por qué? Porque iría un punto ahí, otro punto acá, otro punto ahí abajito para tomar la diferencia de nivel, otro punto ahí al borde y otro punto en la pata, y seguiría así en línea. Solamente una línea. Si lo colocamos de frente, ¿cierto? Lo vamos a colocar aquí. Lineal sería así. Cada golpe es un punto. Y si varía un poco, sigue siendo lineal siempre y cuando llegue hasta una línea nomás y me proyecte. Si se enchueca, da lo mismo. Si sigue lineal, es lineal. Y cuando le llamamos de superficie, aquí hay 2 métodos, ¿cierto? Se divide la superficie en 2 métodos. Uno que podría ser, el topógrafo está acá y yo voy a tomar de forma radial. ¿Qué significa de forma radial? Vamos a dibujarlo acá para que nos entiendan. El topógrafo está acá y dispara hacia diferentes lados como un sol. Miren, queda así el topógrafo y hace un radio disparando
tomas de punto, tomas de medida. Entonces esas tomas de medida, en este caso, en este ejemplo, que es así, ¿cierto? Lo vamos a llevar a cabo, vamos a partir por ese punto. Ahí, aquí, 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 aquí. Son de radiación, superficie de radiación. Es una nivelación geométrica de superficie de radiación. Y otra, cuando yo quiero obtener una información general o global de este terreno, voy a hacer una nivelación de superficie, pero de cuadrícula, con el fin de obtener un mapeo completo, como lo que se ve ahí, miren. ¿Ya? Ese es un mapeo completo y ahí tiene una cuadrícula. La cuadrícula se refiere a esos cuadritos, ¿cierto? En este caso son meridianos y paralelos, ¿ya? Pero esto a menor escala, a escala topográfica, ¿cierto? Que son ubicaciones locales. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Me voy a colocar, por ejemplo, acá y voy a ir tomando puntos ahí, ahí, con X distancias similares. Después voy a volver, ¿cierto? Voy a hacer puntos. ¿Y qué voy a obtener con esto? Voy a obtener al final 9 puntos, pero esa va a estar en formato de cuadrícula, al igual que las líneas que se ven ahí. Y cada intersección que se ve en esos puntos va a ser una ubicación geográfica que yo le voy a dar con mi nivel, en base a la distancia y a la referencia que yo tenga, ¿cierto? Ya, entonces tenemos, cuando hablamos de lineal, es en línea. 1, 2, 3, 4, 5 y sigue. Cuando hablamos de superficie, medimos toda la superficie, pero sin embargo hay dos métodos para poder medir esta superficie. En la nivelación geométrica lineal, de superficie, tenemos dos métodos. Uno es radial, que va a disparar un rayo desde ahí, desde este como un todo, ¿cierto? En ese sentido, hacia todos lados. Y la otra que es la de cuadrícula, que voy resguardando una X distancia igual en todos los puntos. No necesariamente específica, yo cuando trabajaba a veces lo hacen hasta por pasos, porque igual se corren un poco, no voy a tener siempre la exactitud al momento de levantar, puesto que al llevar a cabo un terreno, en el terreno no se ven los puntos exactos, ya, así que siempre se va a tratar de hacer con un aproximado, pero ya voy a tener un estimativo del general del mapa, del general del terreno, perdón. Entonces voy a poder obtener información general al respecto de todo. Quizás algunos detalles, como por ejemplo estos pedazos de acá, no se van a notar en la cuadrícula porque es un punto que no tomé. Si en cambio en la radial sí me fijo de que esto está. ¿Cómo se traduce esto? En topografía tienen un lenguaje que se llama borde, cuando estoy hablando del borde, la parte de arriba del verde, ¿cierto? Pata sería abajo, aquí tenemos borde arriba del morado y en la madera natural tenemos pata, ¿cierto? Y todo esto serían puntos de relleno al igual que esto, así se llaman. Y los centrales se llaman eje. Ya, entonces tenemos las poligonales abiertas o cerradas, va a depender del sistema que ocupe, o sea, perdón, el método que ocupe, y también va a depender si es lineal o de superficie, ¿cierto? Que estoy eligiendo yo, acuérdense que estamos hablando de métodos. Y ahora, dependiendo de la cantidad de obstáculos que tenga mi terreno, yo voy a necesitar que sea simple o lineal. ¿De qué va a depender? De cuántas veces me cambio de instrumento, de posición, ¿cierto? O de estación topográfica. Entonces, por ejemplo, para poder medir este terreno, ¿cierto? Se va a colocar acá y puede medir perfectamente porque desde aquí tiene una visual completa hacia todos lados. Sin embargo, si yo aquí le coloco un obstáculo, ¿cierto? Ya no va a poder medir hasta acá. Miren, lo vamos a ver desde acá. Ahí. Ya no veo el alarife. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Voy a medir un punto acá, X, lo voy a marcar, ¿cierto? Ahí en ese punto. Y luego me voy a cambiar de estación, con equipo y todo. Tantas veces como lo necesite voy a apuntar hacia allá, en donde si se fijan este monito que está atrás, que es el alarife, sí va a poder tomar la medida en ese caso, incluso va a poder tomar esta cara de este objeto contundente que puede ser un árbol, un edificio, cualquier objeto grande, ¿ya? Que me tape la visual, ¿cierto? Si la visual no se ve, voy a necesitar una nivelación geométrica compuesta, puesto que me voy a tener que cambiar tantas veces como lo necesite de estación. Que estén muy bien, mi nombre es Martín Leighton, topógrafo. Esto es topografía simple.